Bien, vamos a comenzar una sesión que ya llevamos 5 minutos de retraso y he sido, desde luego, riguroso en decirles a los ponentes que a las 7:30 tenemos que terminar y dejaremos un tiempo para que las personas que quieran decir algo más pues lo puedan decir, ¿no? Vamos a dar un homenaje a nuestro querido profesor Ramón Lassuén. Yo lo conocí tarde, y no tuve tanta suerte como los que estamos aquí de ponentes de decir todo lo que me gustaría también sentir y conocer, pero es que para eso los hemos invitado, ¿no? Y he de decir que todos los ponentes han sido elegidos con mucho cuidado, porque lo que queríamos era, por una parte, dar una visión académica, una visión política, una visión también humana y una visión familiar. Y entre todos darnos cuenta de a quién hemos perdido. Y eso para los que nos hemos conocido vale mucho la pena recordarlo. Y yo me dediqué, un día me dijo que todos los artículos que él había escrito, que los guardáramos, y me hizo, digamos, que los mantuviera yo. Y nosotros lo tenemos en la página web del capítulo español Grupo Aragonés. Lo tenemos disponible a todos y están visibles. Claro, hacer una presentación de todas las cosas que dijo él me es imposible. Y eso que me los he leído todos y casi no soy capaz de hacer un resumen. Y eso que me hice todos los resúmenes de los resúmenes de los resúmenes. Pero hay cosas que José Ramón dijo, cosas importantísimas. Por ejemplo, la necesidad de una segunda transición basada en una cultura digital. Él era un visionario y cosas que hoy están pasando, él las dijo prácticamente hace más de 10 años. Y se están cumpliendo, es que se están cumpliendo. Hablaba también de que la pérdida de peso definitiva de la clase media burocratizada, que tarde o temprano tendremos dos opciones. Una opción que será desarrollo digital, y entonces estaremos con los países más avanzados del mundo, o si no, será, como él decía, una sociedad menial, una sociedad servil, una sociedad dedicada pues al turismo, a las cosas, diríamos, para que el mundo continúe, pero de poco nivel tecnológico y de poco nivel también intelectual. Y con eso decía que era crítico, muy crítico, con el sistema educativo español. Decía que es necesario mejorar la política educativa y la investigación, y esa investigación con las empresas, porque las empresas al final son los que dan puestos de trabajo y esas empresas necesitan competir. Y era necesario que la universidad se acerque a las empresas y las empresas se acerquen a la universidad. Otra de las cosas que dijo, increíble, el peligro de Rusia. Y lo tengo aquí, si queréis lo leeré, si me da tiempo, que no creo que mucho. El peligro de Rusia y de China. Y dice en su artículo que el este necesita reforzarse. Y como se necesita reforzar, significa que Alemania, y dice, y sobre todo Francia, tiene que
tomar, digamos, un liderazgo. Y ese liderazgo que los españoles y los italianos lo apoyemos. Era muy dado a ver el mundo y ver los equilibrios y desequilibrios del planeta. Y eso, cuando estábamos en la reunión del Club de Roma, de la Junta Directiva, siempre lo que hacía Isidro Fainé era pedirle a él, el primero, siempre la opinión. Y esas eran sus opiniones. Otra cosa es la necesidad de crear una región integradora. Es increíble. Él fue el que propuso la idea de la bioregión cantábrico-mediterránea. Desde luego no se llamaba así, pero a pesar de todo lo dijo claramente. Otra de las cosas que dijo, estoy hablando del año 2014-2015, el declive de Cataluña, porque decía que se estaba escorando hacia un sector servicios más que a una economía digital, a una economía nueva, una revolución industrial nueva que había que coger ese tren cuanto antes. Y se vinculó profundamente a los valores del Club de Roma. Es curioso porque estuvo desde el principio, eso no lo contará mejor que nadie José Manuel Morán, pero al principio escribía como miembro de la Academia de Economistas, etc. Y al final decía presidente del Grupo Aragonés del capítulo español del Club de Roma. En su proceso, él cada vez se sintió más profundamente miembro del Club de Roma. Y ya solo, como tengo bastantes cosas, os lo puedo enviar a los que queráis, pero había algo que me impresiona, un artículo que se llamó Contigüidad y Progreso Social. Era del 30 de septiembre del 2018. Y dice, el poder militar nuclear que aún mantiene Rusia desestabiliza cada vez más a Europa Oriental. Por ello, en defensa del continente se ha de basar en la fortaleza de Europa Occidental. Italia y España han de apoyar a Francia para tratar de garantizar que el espíritu europeo sobreviva en el cambio geopolítico en curso. Para asegurar que se pueda llevar a efecto, hay que invertir las políticas desintegradoras de Europa que crearon los nacionalismos centralistas latinos tras las guerras napoleónicas. Las regiones del Valle del Ebro en España y del Po en Italia deben integrarse cada vez más con los del Garona, Ródano y de Francia, porque, como la propia historia europea prueba, el crecimiento de los países siempre se ha asentado en las redes urbanas nacionales o internacionales de sus grandes ríos. La contigüidad geográfica de poblaciones densas siempre ha sido una condición indispensable para el progreso social, que es la base del económico y político de todas las culturas. Los Pirineos han sido un obstáculo mayor que los Alpes para la difusión del crecimiento europeo, fenómeno que todavía subsiste. La ligazón de la red de grandes ciudades españolas de la depresión del Ebro, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Barcelona, con el mediodía francés, Burdeos, Toulouse, Montpellier, Marsella, sería un gran objetivo. Uno de los primeros problemas a resolver para fomentar la integración de Europa Occidental y para acelerar el crecimiento español es aumentar la densidad humana, la capacidad y la velocidad de la comunicación de Bilbao y el arco vasco con el Mediterráneo de Valencia a Barcelona, que hoy se interrumpe en la mitad del Ebro debido al desierto humano existente en Zaragoza y Valencia, hueco que no se puede corregir solo con infraestructuras, como prueban los desiertos que aún subsisten en Zaragoza, Barcelona y a Madrid. Es imprescindible que en su entorno se originen amplios asentamientos humanos que difundan el progreso social, que crean las ciudades, etcétera, etcétera. No voy a seguir leyendo porque hay que tener respeto al tiempo. Es para mí es que se adelantó a su tiempo. Se adelantó a su tiempo y nos enseñó a todos. Y lo vamos a ver a nivel académico, que el profesor Molina, junto con el profesor Joan Hortalà,
nos lo va a contar mejor cómo actuó y cuál fue su influencia en la Universidad Española. Así que, profesor Molina, es tu tiempo. Sí. José Manuel, ¿podrías ya venir aquí? Buenas tardes a todos. José Ramón Lassuén y el desarrollo de los estudios de economía en la universidad. Vamos a glosar, el profesor Hortalá y yo mismo, la trayectoria, la semblanza académica del profesor Lassuén desde el punto de vista de su disciplina en la ciencia económica, que fue la teoría económica. Queremos, en primer lugar, agradecer el honor que supone pronunciar unas palabras en este acto. El profesor Hortalá y yo mismo, José Alberto Molina, nos sentimos profundamente honrados para, desde nuestro reconocimiento académico al profesor Lassuén, así como desde nuestra amistad mutua y perdurable, perfilar a continuación su semblanza universitaria, dejando para otros oradores esta tarde su perfil como promotor de iniciativas o su compromiso con el desarrollo territorial. José Ramón Lassuén fue un académico brillante, un maestro de maestros, y aunque quedará de manifiesto a lo largo de esta tarde, déjennos al profesor Hortalá y a mí mismo comenzar este homenaje recordando que José Ramón fue una persona extremadamente bondadosa. José Ramón nació en Alcañiz el 20 de noviembre de 1932. Cursó estudios de enseñanza media en los Escolapios de Zaragoza, obteniendo el Premio Nacional de Bachillerato. Seguidamente estudió Económicas en Madrid con premio extraordinario tanto en la licenciatura como en el doctorado. En 1995 realizó estudios de posgrado en la London School of Economics. En Londres asistió a clases de célebres economistas como Robbins, quien le ayudó a su discípulo por entonces, José Ramón, a conseguir una beca para cursar un máster en economía en la Universidad de Stanford en 1956. Inaugurando de esta forma, entre los economistas españoles de aquellos años, la extraordinaria experiencia que supone cursar una titulación en una prestigiosa universidad extranjera. No sé si saben que una de las avenidas principales de Stanford todavía conserva el nombre de Father Lassuén, en honor a un pariente de José Ramón que fundó varias misiones en California. Esta circunstancia incrementó entonces la popularidad de José Ramón en este ilustre entorno universitario. Fruto de su excelente trabajo académico, la Universidad de Stanford ofreció al profesor Lassuén una posición permanente. Pero entonces circunstancias personales y la llamada de su mentor en Madrid, Manuel de Torres, le animaron a regresar a España para doctorarse en 1959. Ya mientras preparaba la cátedra, José Ramón trabajó un año en el área económica de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Gobierno que encabezaba el conocido aperturista López Rodó. José Ramón tomó posesión con 28 años de la Cátedra de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona, ocupándola desde 1960 hasta 1966. Llegó a Barcelona recién casado con Carmen y en Barcelona nacieron sus 3 hijos, Berta, Carlos y Marta. Tras ganar la posición, el profesor Lassuén inició una trayectoria innovadora respecto a la orientación y el método con los que se enseñaba economía en las 3 entonces facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de España, Madrid, Barcelona y Bilbao. Lassuén, en contra del sustrato existente en aquellos años de influencia germano-italiana, de influencia europea, aportó a la ciencia económica los innovadores tintes metodológicos provenientes de la perspectiva científica americana que había cultivado en Stanford. Tanto es así
que el lema inicial de su memoria pedagógica fue «El éxito favorece más a los que actúan que a aquellos que piensan lo que deben hacer». Este pragmatismo chocó de pleno con el método rutinario defendido durante la segunda mitad de los años 50 por el grueso de los catedráticos de teoría económica del momento, liderados entonces por el profesor Castañeda en Madrid, cuyas lecciones de teoría económica eran de aprendizaje casi memorístico. De esta forma, el panorama metodológico cambió radicalmente a partir del curso 1960-61, en el que la orientación disciplinar del aprendizaje de economía comenzó a basarse en la modelización económico-matemática. Lassuén tomó las riendas de la teoría económica, mientras que Fabián Estapé y Juan Velarde hicieron lo propio con la política económica y la estructura económica de España, respectivamente, generando de esta forma un selecto grupo de economistas que fueron determinantes en la modernización y evolución futura de la ciencia económica. El hecho de que esta asignatura, Teoría Económica, se impartiera en todos y cada uno de los cursos de la entonces licenciatura situó al maestro Lassuén en una posición destacada y de gran influencia en las aulas y en el claustro. Lassuén, desde el primer momento, desarrolló significativamente y modernizó la disciplina, abriendo el conocimiento de los estudiantes a la modelización económica que se practicaba en los centros académicos americanos más prestigiosos del momento. En teoría económica de primer curso recomendó el manual de Fellner, Origen y contenido del análisis económico moderno, lo cual supuso el comienzo de la homologación a nivel internacional de los primeros pasos en el aprendizaje de la economía en España. En microeconomía de segundo curso, el cambio fue revolucionario. Las lecciones del profesor Castañeda fueron reemplazadas por el texto de Henderson y Quant, Teoría microeconómica, que se derivaba directamente de los escritos y desarrollos de Paul Samuelson, los cuales contribuirían años más tarde, en 1970, a que la Academia Sueca le concediera el Nobel de Economía. Si con la obra de Fellner se pretendía cimentar la perspectiva metodológica que provee el conocimiento de las ideas económicas en línea con la afirmación «el economista que solo economía sabe ni economía sabe», con el Henderson y Quant, con el manual Henderson y Quant, se abrían las puertas del enfoque formal moderno. Formalismo, sin embargo, que en ningún caso llevaba a concebir la economía como ciencia matemática, aunque en el bien entendido de que las matemáticas son indispensables en el análisis económico. Se trataba de subrayar la utilidad de las matemáticas en teoría económica, por lo que añade de rigor y de generalización en relación a la expresividad intuitiva de los gráficos bidimensionales. Por su parte, en la macroeconomía de tercer curso, Lassuén presentó en la Facultad de Barcelona al señor Keynes, a través del libro que seguía en sus clases, La Guía de Keynes. El cuarto curso de Teoría Económica versaba sobre dinámica económica. Aquí el doctor Lassuén mostró decididamente su preferencia metodológica y en esos primeros años 60 sus recomendaciones bibliográficas solo incluían libros en lengua inglesa. En todo este marco, el profesor Lassuén popularizó además el funcionamiento de los seminarios, en donde grupos reducidos de alumnos eran direccionados hacia sus dos grandes temas de preocupación en aquellos días: los aspectos metodológicos y también la economía regional y urbana. En 1966, el profesor Lassuén con su familia viajó 4 meses a Caracas prestando asesoramiento económico a la organización Resources for Future, ligada a la Ford Foundation americana, que realizaba investigaciones sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. Posteriormente, todas las familias se desplazó durante 2 años a Washington, D.C.,
en los que José Ramón participó en labores de asesoramiento económico y político para los Kennedy. En aquel momento, Lassuen recibió el ofrecimiento por parte del ministro de Educación en España de crear la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Autónoma de Madrid, siendo su decano entre 1968 y 1973. El profesor Lassuen hizo de la facultad madrileña un centro moderno e innovador desde su nacimiento, al más puro estilo anglosajón. José Ramón tuvo libertad para promover la contratación de profesorado de muy alto prestigio, incluyendo algunos que no eran de su agrado ideológico. El proceso de creación de nuevas universidades en aquellos finales 60 y comienzos 70 supuso obviamente la creación a su vez de nuevas facultades y secuencialmente de nuevas cátedras de teoría económica. En este contexto, el grupo Lassuen comenzó a adquirir robustez y consistencia a nivel nacional en términos comparativos. En este escenario irían concurriendo en todas y cada una de las siguientes convocatorias aspirantes pertenecientes al grupo Lassuen, constituyendo incorporaciones en segunda, tercera e incluso cuarta generación. En estos momentos álgidos, los componentes del grupo Lassuen sumaban más del 70% de los catedráticos de teoría económica en España, casi el 60% de los artículos publicados en revistas científicas y el 98% de las tesis doctorales en teoría económicas defendidas en Madrid y en Barcelona. Esta labor de incorporación de nuevos economistas a la academia, con las modernas metodologías derivadas de los manuales y obras más internacionales, supuso un progresivo cambio trascendental en la enseñanza de la teoría económica, que se extendió al resto de facultades españolas, lo cual sitúa al profesor Lassuen como el propulsor de la modernización del aprendizaje de la economía teórica en nuestro país. Los compromisos extraacadémicos que, queridamente o no, acarreó la transición política diluyeron el interés preferente que hasta aquellos días constituía su quehacer universitario. Lassuen no podía, en el contexto histórico de la transición democrática, permanecer al margen y en 1977 fundó su propio partido, que seguidamente se integraría en Unión de Centro Democrático, siendo asesor económico del presidente Adolfo Suárez entre 1977 y 1979. En las elecciones de 1989 obtuvo el escaño en el Congreso por las filas del Centro Democrático y Social. A mediados de los 90, Lassuen regresó a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Autónoma de Madrid y creó el Máster en Economía de los Servicios para formar profesionales en este sector económico fundamental en nuestro país. De hecho, el punto nuclear de la investigación del profesor Lassuen se centraba en el análisis regional urbano, aunque las extensiones con publicaciones y conferencias internacionales han dado lugar a líneas de investigación que abarcan desde la psicología experimental hasta el estudio del crecimiento económico. En esta época, el profesor Lassuen compaginó su docencia e investigación con sus viajes a universidades extranjeras para impartir conferencias y percibir de primera mano la evolución de los centros de economía en otras universidades europeas y americanas. A lo largo de esta última etapa académica, el grupo Lassuen siguió creciendo con una metodología basada en el formalismo y la modelización, para de esta forma buscar la aproximación empírica a la realidad económica. Lassuen, como en sus campos frutales de Alcañiz, sembró y recogió. Y la cosecha es espectacular. Cuando Mark Bloch, en la London School of Economics,
preparaba una exhaustiva enumeración de economistas con aportaciones relevantes desde la Guerra Mundial hasta el tercer cuarto de siglo del siglo XX, publicó que en España tan solo podía incluirse a José Ramón Lassuén, tras su magisterio ejemplar, una obra científica de primer nivel y un rol decisivo en la modernización de la enseñanza de nuestra teoría económica en España. Lassuén puede considerarse con toda propiedad como un maestro de maestros y nosotros, sus discípulos, nos sentimos orgullosos y afortunados de pertenecer a su constelación y agradecidos por su liderazgo. Por todo eso y por mucho más, queremos acabar, el profesor Hortala y yo mismo, proclamando públicamente en nombre propio y en nombre también de todos los que constituyen el Grupo Lassuén, nuestro reconocimiento debido y sentido, con una locución tan escueta como expresiva. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahora Ángel Quílez nos va a dar un perfil humano, un promotor de iniciativas, la singularidad del bioebro, que fue su gran, digamos, aportación a esta región. Gracias, Antonio. Yo no voy a hacer una glosa de la vida pública de José Ramón, porque sería reiterativa, sino que voy a tratar de relatar brevemente mi experiencia y el camino que yo tuve la suerte de recorrer con él en los últimos años. Yo conocí a José Ramón hacia el año 2011, en el verano de 2011, y lo visité en su casa de Puigmoreno. Nos presentó un amigo común, José María Pascual, una gran persona y un gran alcalde de nuestra ciudad natal, Alcañiz. Él fue una persona que, desde el punto de vista político, a pesar de mayorías sucesivas, supo incorporar a sus gobiernos municipales a todos los grupos políticos con representación, algo que está muy alejado de lo que vemos habitualmente hoy en día. Pues bien, el objeto de esa reunión inicialmente era el de plantearle la idea de promover la cooperación entre los territorios de la antigua Corona de Aragón, con el motivo de la efeméride del 600 aniversario de la Concordia de Alcañiz, previo al compromiso de Caspe, que se iba a celebrar al año siguiente. Pues bien, en este momento José Ramón ya había abandonado la vida académica que ya nos han explicado y mantenía todavía su vinculación a obras de trascendencia en relación al Club de Roma, que saldrá a lo largo de estas presentaciones en varias ocasiones, y también a su idea de una Europa unida a través de su participación con los federalistas europeos. Esta experiencia que él tenía en estas dos entidades fue fundamental para su labor que realizó en la propia asociación Foros de la Concordia de Alcañiz, que se constituyó en aquel momento con José Ramón como socio fundador. Pues bien, José Ramón, desde la fundación, participó en la presentación en sociedad de la misma, que tuvo lugar en el monasterio de Poblet en 2013, donde dictó una magnífica conferencia sobre el futuro de Aragón, Cataluña y Valencia en el contexto español, europeo y mundial, de las cuales Antonio antes ya nos ha hecho alguna frase. Al año siguiente organizó el primer foro de la Concordia de Alcañiz, que trató sobre las relaciones económicas entre estos territorios. Relaciones económicas que en aquel entonces eran poco conocidas en su magnitud. Participaron, entre otras personalidades, dos alumnos suyos de su paso por la Universidad de Barcelona. Joan Hortalà, que también ha participado en la anterior ponencia, y Ángel Ortí, de Valencia, este último, y de Barcelona, el anterior, ambos catedráticos del ámbito económico. Sucesivos foros
en los que él participó trataron del legado cultural común a estos territorios y, en concreto, a los usos de las lenguas y a algo que nos será muy conocido aquí, como son los bienes religiosos, artísticos, en litigio entre Aragón y Cataluña. Finalmente, llegó el momento en que tratamos de los recursos hídricos en el ámbito de la región, o mejor dicho, de los territorios de la antigua Corona de Aragón. Y en este momento fue muy evidente que el espacio geográfico al que nos estábamos dirigiendo era un espacio muy poco natural, no tenía una unidad natural clara, sobre todo por el hecho de que no incluía toda la cuenca del Ebro. Cuando se planteó esta situación, eso nos condujo a que el ámbito de actuación debería de ser algo más amplio. Y aquí, si pensamos en la cuenca del Ebro, ya empieza a surgir la idea de una región cantábrico-mediterránea. Pues bien, en este momento la mano maestra de José Ramón, juntamente con Antonio Valero y con miembros de los grupos territoriales del Club de Roma y con los propios miembros de los Foros de la Concordia, dieron a luz la idea de bioregión, precisamente en una serie de reuniones que tuvieron lugar en esta casa. Muy bien. Además de la idea de bioregión, pues surgió también la necesidad de transformar esta inicial asociación en una entidad de mayor peso y, por lo tanto, su transformación en una fundación. Bien, como miembro, y no solo miembro del patronato de esta fundación, sino nuestro presidente de honor, participó en todos los eventos eventos relevantes que la fundación fue realizando a lo largo de estos últimos años. Y en todos ellos, José Ramón participó con su magisterio, con comentarios incisivos, al menos en la medida en la que su enfermedad se lo permitió. Pues bien, en resumen, José Ramón ha sido una persona fundamental en difundir la idea de concordia y también en gestar la idea de bioregión a la que hacía referencia antes Antonio, que no es otra idea que la de vertebrar la sociedad civil, con dos objetivos fundamentales. Uno, su relación, la de la sociedad, con el entorno natural que ocupa, y otro, y no menos importante, el de procurar o facilitar una auténtica cogobernanza eficaz entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Bien, como podéis comprender, a pesar de los liderazgos y de los magisterios, la obra que nosotros estamos reflejando aquí y en la que participó José Ramón es una obra coral. Y yo aquí sí quiero hacer mención de dos personas. Ángel Ortiz, que ya lo he mencionado con anterioridad, que falleció hace 2 años, catedrático de la Universidad de Valencia, participó en el primer Foro de la Concordia sobre las relaciones económicas y también en la Asamblea General que tuvimos en el Consell Valencià de Cultura en el año 2018. Y también quiero mencionar aquí a Gonzalo Borrás, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, persona entrañable, que falleció hace 4 años, precisamente dentro de unos días se cumple este 4º aniversario, y que es también socio fundador de la asociación y trabajó conjuntamente con José Ramón todos los años hasta su fallecimiento. Yo creo que expreso el sentir de todos los miembros de la Fundación en este cariñoso recuerdo a estas dos magníficas personas. Bien, además de, asistir acompañando a José Ramón en toda esta trayectoria que he descrito brevemente, también he sido conocedor de algo que se explicará más tarde, imagino, como es la aventura personal de José Ramón en la creación de una empresa agrícola modélica en su tierra natal. Modélica porque lo que persiguió fue, a través de una diversificación de cultivos, conseguir que hubiese trabajos estables, algo que está bastante alejado
en los usos agrarios, que sabéis que gozan de temporalidad como su característica fundamental, ¿no? No solamente eso, sino que el entorno natural fuese compatible con la explotación agrícola. Yo creo que su experiencia en este campo iluminará y dará sentido a lo que muchos otros emprendedores a nivel local espero que hagan en el futuro. Al fin y al cabo estamos hablando de un emprendedor que comenzó esta aventura más allá de los 70 años. O sea que sí es un ejemplo para todos. Me trae a mí un poco a colación una frase que repito muchas veces y que seguro que muchos de vosotros ya me habéis oído decir, que es una frase de don Santiago Ramón y Cajal, que decía que no hay cuestiones agotadas, sino personas agotadas en las cuestiones. Pues José Ramón no se agotó jamás en ninguna cuestión, contra viento y marea, contra lo que le aconsejaban muchas veces. Y para acabar, no puedo pasar de referirme a su calidad humana, porque en mi doble condición de amigo y de médico, pues asistí a todo el proceso de su enfermedad. Y en todo este proceso he podido darme cuenta de la gran calidad humana de José Ramón, que supo sobreponerse a las limitaciones que la enfermedad le trajo y no dejó de estudiar nunca, no dejó de aportar su idea, a pesar de los problemas para comunicarse que sabéis que él tenía, en fin, que era su principal problema. Yo creo que otra de las enseñanzas que yo he vivido personalmente a su lado es también su gran amor por la que fue compañera de toda su vida, Carmen, y también de sus hijos, a los cuales tenía siempre en el recuerdo. Yo creo que en estos momentos, y aprovechando que tenemos aquí a su nieta, tienes delante una imagen muy alta, pero muy próxima, en la que yo creo que te puedes mirar ahora que vas a comenzar tu aventura americana. Yo también quiero decir, exactamente igual que mi predecesor, que al final todo esto se resume en una frase. Gracias por todo, José Ramón. Bien, ahora muchas gracias, Ángel. Continúa Antonio Gassion, que ha sido director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que conoció muy bien a José Ramón. Y no solamente él, sino él nos va a explicar cómo se han organizado para, de una manera conjunta, ese mensaje que nos quiere dar Antonio. La idea es el compromiso con las transformaciones socioeconómicas y el desarrollo territorial. Antonio, es tu tiempo. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, querida Carmen y familia. La verdad que esto ha sido como un rebote en el que yo me encuentro muy orgulloso de estar aquí, ¿no? Pero el que iba a estar aquí inicialmente, yo creo que le correspondía, era José Ángel Biel, pero por razones de tipo familiar y de tipo personal, pues le ha sido imposible poder estar hoy aquí. Y entonces, el siguiente en el tramo, pues era por orden de altura política, ¿no? Era José Mari Fuster, que fue senador. Entonces, José Mari Fuster, pues el problema es que le acaban de operar del pie y está inhabilitado y no se puede mover. Y está en su casa ahí impedido y tampoco puede estar aquí. Y entonces, pues el último recurso era Antonio Gassion. Bueno, y yo encantado de la vida de estar aquí para hablar de un amigo y del profesor, como le llamábamos coloquialmente, pues Miguel Ángel, José Mari, José Ángel. Siempre, nunca le llamamos José Ramón, siempre le llamamos el profesor, porque fue profesor para todos en muchas de las cosas que a lo largo de su vida ha realizado. Y claro, ¿cómo hacíamos este trabajo, no? Pues primero, compartiendo conversaciones con Miguel Ángel Gil, que compartía amistad, y una cosa muy curiosa, fecha de nacimiento, que yo siempre le tomo el pelo a Miguel Ángel porque nació el 20 de noviembre, y también se lo tomamos a José Ramón, porque el 20 de noviembre sabéis que es una fecha muy marcada en este país nuestro anterior, que todos conocemos, ¿verdad? Y que además fue teniente alcalde del primer ayuntamiento democrático por la UCD de Alcañiz y vicepresidente de la Diputación Provincial.
También con José María Fuster, alcañizano y senador aragonesista, que compartió hasta un mitin conjunto en el Teatro de Alcañiz cuando ambos eran candidatos del CDS a las alcaldías de Alcañiz y de Madrid, respectivamente, en el año 91. Y, como no, José Ángel Biel, que nos ha ayudado a conocer mejor a su buen amigo y compañero de fatigas en aquellos trascendentales momentos para la democracia española y el devenir de Aragón que hoy conocemos. En ese ejercicio de buscar recuerdos y sus palabras, todavía nos ha sorprendido más su figura, por cuanto Lasuen, de carácter universal, siempre tuvo como referencia su origen. La primera, me voy a repetir en alguna cosa, pero necesito hacerlo para encontrar cómo José Ramón Lasuen llega a ese momento en el que aparece públicamente y quiere cambiar las cosas en este país. La primera referencia de la hemerotepa que encontramos en una nota de Sociedad en el periódico de Alcañiz de Tierra Baja del 12 de febrero del año 56, en la que informa que el joven y brillante universitario José Ramón Lasuen ha llegado a Londres, procedente de París para especializarse en sus estudios en las instituciones inglesas. Como ya conocemos, salió muy joven de Alcañiz, como ya se ha comentado, cursando estudios en Escolapios en Zaragoza, los universitarios en Madrid, en la que es premio extraordinario de carrera, posgrado en London School of Economy y máster en Stanford. Ya lo ha explicado muy bien cómo llegó a todas esas cosas. Hasta le tocó lavar platos, dice, muy orgulloso decía que había lavado platos para ganarse algún penique en la City de Londres, ¿no? En ese camino había perdido a su padre. Es su madre la que saca adelante a sus 3 hijos, pero por eso en una entrevista en La Comarca que quiero remarcar, en el año 18 él dice que en la tradición bajo aragonesa las madres son muy importantes. Matriarcado suave, esa forma de hablar especial, de cortada en los momentos, recalcando lo que él quiere decir, inteligente como el vasco. Eso forja, él dice, eso forja. Mi madre sacó la familia adelante, mi familia era vasca. Lo vuelve a repetir, mi familia era vasca. La guerra civil marcó a mi familia como a todo Alcañiz. Me crié en un clima de tensión. Él tiene una referencia que es su madre y una ascendencia que muchas veces pone siempre, que me imagino que vosotros la habéis oído alguna vez, su ascendencia vasca, que yo creo que también es una referencia importante que luego veremos. Con 28 años llega a Barcelona, como ya he explicado, como catedrático de Teoría Económica. Y eso le permite conocer a los catalanes y a Cataluña más profundamente. Y entonces empieza a conocer otro camino de esa España plural en la que vivimos. Y luego hay un hecho para mí y para nosotros muy relevante, que es su colaboración con la organización Resource for Future, en la que sale a Caracas, posteriormente a Washington DC, por un periodo de 2 años. En fin, todo esto hace que él vaya cogiendo un currículum importante y luego conoce la administración pública de aquella época, de la época posfranquista, del tardofranquismo, ¿no? Desempeñando numerosas responsabilidades, asesoró a la Cámara de Comercio de Barcelona, a varios ministerios, fue embajador extraordinario de España en varias ocasiones y en el campo privado prestó asesoramiento urbanístico, crecimiento económico, desarrollo regional a gobiernos y fundaciones. Asesoró a Cajas de Ahorro, fue presidente y director de varias empresas, además de empresario agrícola. Tengo que decir que fue director de La Montañesa, una empresa que conocemos todos que estaba aquí. Diputado en el Congreso desde la legislatura constituyente hasta la 4ª, con una intensa actividad parlamentaria, intervenciones, preguntas en las sesiones de control, enmiendas, reuniones con agentes sociales, presencia en el territorio, etc. En definitiva, un currículum que estaba al alcance de muy pocos españoles en aquella época. José Ramón vivió muy de cerca el agotamiento del régimen y una sociedad española maniatada por la falta de libertad y con ansias de cambio. España había estado aislada de los contextos internacionales. Pocas personas como José Ramón habían tenido una experiencia internacional. Por todo lo dicho, fue uno de los participantes más relevantes de la transición española, que fue la de la concordia. Y esta palabra, que ahora ha repetido el amigo Quílez, irá unida a su vida. El profesor era y ejercía de alcañizano, de la ciudad de la Concordia a lo largo de su vida, junto con el castillo y parador de turismo de la Concordia. Fueron una presencia esencial, una referencia en su persona. Su actitud, a pesar de su gran capacidad de polemizar y de defender sus ideas con pasión, fueron siempre de concordia, lo que queda demostrado
en sus plurales relaciones personales, políticas y profesionales. Por eso, y por otras muchas razones, la SOEN fue Premio Concordia de Alcañiz en el año 2014, reconociéndole sus valores de entendimiento como uno de los mejores exponentes del humanismo alcañizano actual. Conviene, pues, ponerse en las circunstancias que rodearon a la transición en el ámbito social, laboral, político, sin redes sociales ni Internet. No había inmediatez en casi nada. La política era reflexiva y artesanía pura. Y más en el territorio. En fin, todo se tomaba a su tiempo. Por eso los liderazgos eran diferentes a los de ahora. El contacto personal solo se podía sustituir en parte por las radios o por los periódicos de la época y una incipiente televisión de blanco y negro, como casi todo que había en aquel momento, que era blanco y negro. Los españoles estaban esperanzados y preocupados por su futuro, por los acelerados cambios políticos que hombres como la SOEN hicieron posibles gracias a su capacidad y su vocación, poniendo al servicio de España toda su capacidad personal e intelectual. Justamente las intervenciones pedagógicas, elocuentes e intelectualmente soportadas eran la mejor arma de los parlamentarios para llegar a acuerdos, consensos en los hemiciclos, en los pasillos y en las sobremesas especialmente. Como nos recordaba Biel, en Aragón, tras la ley de la reforma política, había diferentes grupos políticos moderados y centristas, entre ellos la Federación Socialdemócrata de la SOEN, que se integrará después de bastantes vicisitudes en la UCD. Y encabeza la candidatura al Congreso por la provincia de Teruel, acompañado de José Ángel Biel. La campaña se preparó en Madrid y la organizó de tal forma que se obligaron a visitar los 237 municipios turolenses, a pesar de sus carreteras. Hay aquí una anécdota que cuenta José Ángel Biel, que, bueno, la voy a contar, que es que estuvieron en un pueblo en el campo romano y pues estaba el mitin, había 3 o 4 personas y, bueno, pues ahí estuvieron ahí un rato charlando y cuando acabaron dijeron, no, venga, que nos vamos. Dice, ¿y vosotros dónde vais? Dice, no, que nosotros vivimos en Zaragoza, ¿no? Quiero decir que iban a los sitios donde iba la gente para poder oír el mitin, ¿no? Que eso era lo importante. Así, ambos fueron diputados constituyentes y tuvieron el honor de votar la actual Constitución española, la de la Concordia. La SOEN fue asesor económico del presidente Suárez, además de un diputado activo e inquieto. Sus intervenciones más habituales lo fueron referidas, obviamente, a los asuntos económicos e internacionales. Después del 15J, esta es la parte que a José Ramón más trabaja porque él siente lo vasco, siente lo catalán y llega a la transición y no quiere que Aragón se quede detrás. Quiere que Aragón tenga una posición la que se merece o la que él cree que se merece en esta España en la que las cosas sin duda van a cambiar como él ve. Alguien ha dicho que era visionario y ciertamente era un visionario. Él veía que las cosas iban a cambiar y él quería tener la oportunidad de que Aragón no perdiera esa oportunidad. Y después del 15 de junio, por iniciativa de José Ramón, los parlamentarios aragoneses constituyeron la Asamblea de Parlamentarios de Aragón, un ente que no existió en ninguna comunidad, salvo en Aragón, con la idea clara de hacer unas cosas diferentes, que se realizó además en el Parador de Turismo de Teruel. José Ángel Biel siempre recuerda que fue el domingo de vaquilla, un domingo de vaquilla, que servirá de plataforma para iniciar la ruta hacia el autogobierno, donde José Ramón salió elegido presidente de la Asamblea y de la comisión permanente que se creó encargada de redactar el primer borrador de Estatuto de Autonomía de Aragón. Los debates en la Asamblea eran de alto rango, dada la personalidad y capacidad de todos sus miembros. Para José Ángel Biel, la SOEN fue uno de los más brillantes oradores que ha conocido en su carrera política, el que más hizo para que la preautonomía de Aragón fuera de las primeras en constituirse y la persona que más le impulsó y convenció para iniciar lo que acabó siendo una larga carrera política relacionada con la autonomía de Aragón. El 30 de agosto del 77, en esa idea de unir, organizó en Alcañiz la reunión de los parlamentarios de Aragón y Cataluña, con las delegaciones encabezadas por Joan Raventós y por él mismo, en la que acordaron, entre otros, su compromiso de enmarcar sus procesos autonómicos en un ámbito de cooperación entre las nacionalidades y regiones del Estado español, manifestando la solidaridad política y económica de Aragón y Cataluña, según los principios de igualdad de trato y mutuo respeto y con beneficio de ambos pueblos. Ella veía venir lo que iba a pasar y intentaba ahormar la posibilidad de hacer las cosas de una manera ordenada. Lo que pasa es que ahí yo creo que luchó todo lo que pudo para que fuera en principio de igualdad, como decía ahí, pero al final las cosas fueron lo que fueron.
En la entrevista de 11 de octubre, en el 77, la SUEN declara: el principal problema de Aragón es la mala gestión de la Administración central y provincial, y para corregirla es imprescindible el autogobierno en las funciones administrativas delegables. Y cuando se es preguntado por el riesgo de pasar del centralismo de Madrid al de Zaragoza, explica que los parlamentarios consideran, la Asamblea de Parlamentarios, que la organización territorial de Aragón debe basarse en las comarcas históricas para robustecer el crecimiento homogéneo de todo Aragón. 45 años después podemos decir que fue un visionario, en el mejor sentido de la palabra, porque aquellas palabras que él dijo de lo que quería que fuera Aragón, así han sido. La preautonomía de Aragón fue aprobada por el Consejo de Ministros del 11 de marzo del 78, a la vez que la de Valencia y Canarias. El día anterior se había concedido la de Galicia y con anterioridad Cataluña y el País Vasco. O sea, fuimos los cuartos a la hora de constituir nuestra preautonomía. No estaba aprobada todavía la Constitución, que lo sería en el Congreso de octubre y ratificada por el pueblo español el 6 de diciembre del mismo año. Tras la constitución de la Diputación General de Aragón, el 9 de abril del año 78 fue nombrado presidente de la parte aragonesa de la primera comisión de transferencias que se constituyó el 13 de julio. Elemento fundamental, tener a un hombre de esa capacidad y conocimientos de la Administración y de las personas para poder hacer unas transferencias lo más dignas posibles hacia Aragón. A lo largo de su dilatada vida participó en numerosos actos, conferencias, instituciones y entidades, siendo editor de numerosas publicaciones, artículos, ensayos y libros, como hemos visto. En 2010, desarrolló, junto con Miguel Ángel Gil, la propuesta de Miguel Ángel Gil y otros expertos, un estudio de la CREA con el objetivo de utilizar estratégicamente la reserva hídrica que recoge el Estatuto de Aragón. Creo que Manuel Olmedas también tuvo algo que ver en aquel momento desde su posición de la Confederación Hidrográfica, proponiendo utilizar la reversibilidad de los actuales embalses con energía eólica, desarrollar cultivos energéticos biocombustibles y energías renovables, contribuyendo a estabilizar el sistema eléctrico nacional. En los foros de la Concordia estableció, ya lo ha dicho muy bien Quílez, mostrando siempre la voluntad de la convivencia y de la concordia, trabajando con las diferentes comunidades autónomas de la Corona de Aragón para conseguir avanzar en los renovados valores históricos de cada comunidad. En los últimos años destacó como miembro fundador del Círculo Aragonés de Economía, miembro activo del Club de Roma, ya lo conocéis mejor que yo en ese aspecto, e impulsor del capítulo aragonés de Roma en Zaragoza. De los foros de la Concordia, participando en cursos como el de Humanidades del Instituto Aragonés de Fomento, hoy de Humanísticos. Extraordinario conversador, con enfoques siempre documentados y muchas veces sorprendentes. Era un analista riguroso de la realidad política y social, económica de Aragón, España y del mundo. En la editorial de la comarca del 13 de enero se define a José Ramón Lassuén, una vez fallecido, como la figura esencial en la política y de referencia nacional en la economía, la política y la educación. Y recuerdan que en los últimos años hemos despedido a varios de nuestros bajoaragoneses más ilustres, a quienes construyeron los pilares de nuestro presente, nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestra identidad, como José Ramón Lassuén Sancho, quien se sienta ya en esa mesa que seguramente allí donde estén conforman con Eloy Fernández Clemente, Darío Vidal, Román Alcalá, Miguel Perdiguera, Ángel Nuevo, Joaquín Carbonell o Pilar Narvión. Y si me permiten, yo añadiría alguno más, porque seguro que también están sentados sus buenos amigos José María Pascual, quien fue alcalde de Alcañiz, y el pintor, sin duda, Enrique Trullenque, cuya estrecha relación personal también le acompañó en sus espacios vitales a lo largo de toda su vida. Muchas gracias a todos, muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, Antonio. En nombre no solamente tuyo, sino de todas las personas que habéis confeccionado este mensaje. Bien, ahora viene José Ramón Lassuén y el Club de Roma, que de los límites al crecimiento al desarrollo humano. José Manuel Morán, como vosotros sabréis, es miembro del Club de Roma internacional y es vicepresidente de su capítulo español. Y quién el mejor glosar sus actividades en el Club de Roma.
Así que, José Manuel, es tu tiempo. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Carmen, Carlos, Berta, Marta, por haber venido, por haberos sumado a este homenaje que desde el capítulo español del Club de Roma era obligadísimo. Porque José Ramón era una persona que, ahora que Antonio hablaba de esa mesa, en esa mesa también estará María Teresa Mendizábal, que participó con él, en la Federación Socialdemócrata y vivieron aquellos momentos de la transición. María Teresa nos dejó en agosto. Fue una muerte que no por esperada, porque estaba sufriendo desde hacía 5 años y llevó una época muy mala. Vivieron unos momentos muy críticos y muy esenciales y muy interesantes también dentro de todo ese proceso de la transición española que ahora se ve en la lejanía y la gente cree que fue sencillo, que había consensos y que no se discutía. Y sin embargo, aquellos momentos fueron momentos tremendamente duros. España no era lo que es hoy y España confiaba a veces, y hoy Ángel me ha comentado que esta mañana ha desaparecido la torre de la central de Andorra, la chimenea de la central de Andorra, y ahora todos nosotros posiblemente las centrales térmicas o las de ciclo combinado nos parecerán un atraso, pero sin ese atraso no estaríamos hoy donde estamos. Y sin personas como María Teresa o como José Ramón tampoco estaríamos donde estamos. Ellos vivieron la experiencia del nacimiento del Club de Roma, que nace el mismo año de las revueltas del Mayo francés y que suponen un punto de inflexión en la vida de la Europa fundamental. Es un mundo donde se empiezan a cuestionar que el mundo no puede seguir así. Y Aurelio Peché y Alexander King y los 34 que le acompañan en la Academia del Lince para fundar el Club de Roma, les mueve una idea, y es que el modelo surgido del fin de la Segunda Guerra Mundial, la gobernanza que se articula alrededor de Naciones Unidas en aquellos momentos, es una gobernanza que no sirve para resolver los problemas del planeta. El planeta tiene problemas muy serios. Y los problemas serios son que hay unas sociedades desarrolladas que consumen recursos y hay unas sociedades que están olvidadas y que nadie se preocupa de ellas. China entonces no existía. Hay un libro que ustedes rescatarán de los años 80, de Alain Perfit, que utilizaba una frase de Napoleón de cuando China despierte, el mundo temblará. En aquellos momentos China seguía dormida, no era la fábrica del mundo, ni era la superpotencia que hoy conocemos. Pero ya algunos se daban cuenta que las cosas no iban bien. Y cuando surge la creación del Club de Roma y sobre todo el aldabonazo que supone los límites al crecimiento, hay una serie de personas que descubren la importancia que tiene el relacionar las condiciones y las diversas condiciones que se dan en el desarrollo de las sociedades y en el desarrollo humano. Aquel informe es la primera vez, y quizá la única, que el Club de Roma se atreve a hacer un análisis de 5 factores y relacionarlos. Es un análisis que parte de analizar las expectativas poblacionales, que mira también cómo puede ser el mundo de los alimentos, porque había un informe, un libro del matrimonio Ehrlich del 68 sobre la bomba demográfica, y de alguna manera qué industrias necesitaríamos, cómo se consumirían los recursos naturales y qué contaminaciones tendríamos. Ahora todo el mundo hablamos de contaminación, pero en aquellos momentos, en el año 72, surge por primera vez el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Y es por primera vez cuando los terceros países, los países del tercer mundo, dicen no me hablen solo del medio ambiente. Y la conferencia de Estocolmo de junio de ese año se le cambia el nombre y se acaba llamando Una sola tierra, pero el medio ambiente humano.
porque no era cuestión de preocuparse solo por la contaminación. Había que preocuparse también por cómo iban a vivir las gentes, qué calidad de vida tendrían. Y eso en España se lee como algo lejano. En el año 68 a España llegaron, yo tengo en uno de entre mis papeles un viejo chiste de un dibujante que escribía chistes en cuadernos para el diálogo y que se ve a una persona que se supone turista, con pantalón corto, con barba, raro, y que le pregunta a un personaje con boina, ¿qué hora es? Y este hombre dice, no sé, ¿este país atrasa tanto? Bueno, tanto es así que nosotros el 68 lo tuvimos en el 69. En el 69 las revueltas estudiantiles llevan al desarrollo de un estado de excepción que se levanta, pásmense, porque en el 68 Maciel había ganado el concurso de Eurovisión con el La La La. Y en el 69 había que celebrarse en España el concurso de Eurovisión y se levantó el estado de excepción porque tenía que ganarlo también Salomé. Los que sean mayores se acordarán de aquella historia. Pero es así de triste. Y cuando llega el 75 y muere el general Franco, el país no estaba preparado. Yo les puedo decir que hace poco un alto cargo de aquella época alardeaba de su contribución a la transición, al consenso, esto que queda muy bonito. Y yo recuerdo que conocía una asociación que le escribió 7 artículos en el diario El País para explicar los distintos sistemas electorales, porque no sabíamos si íbamos a tener un sistema mayoritario o un sistema como acabó siendo el de la Ley Don. Los artículos no los escribió él, se los escribieron. Tuvo unos negros discretos que nunca dijeron que habían sido ellos. Pero eso era el país que teníamos. Y en ese país, la aparición de un personaje como José Ramón Lassuén era obligado que se sumara de inmediato a la creación del capítulo español. El capítulo español se crea en el 76 por una iniciativa de los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que le escriben a Aurelio Peccei invitándole a venir a dar una conferencia allá por el año 74, 75, y él les contesta, él que había sido un guerrillero maquis, que había estado luego en las cárceles de Mussolini y que se había comprometido claramente con la libertad. Este hombre que había estado en empresas de lo más diversas y que había vivido en Latinoamérica la experiencia del choque entre Europa y lo que había en Latinoamérica. Este hombre, Aurelio Peccei, había dado una conferencia en el año 66 en Argentina, a la cual asistieron 2 personas. Una, el consejero económico de la Embajada Soviética, y otro, un alto cargo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Y él planteaba que el desarrollo empresarial, el desarrollo institucional, tenía que correr parejo y tenía que aplicarse en el desarrollo económico y social de las distintas sociedades donde se estuviera. Esa conferencia significó que a Aurelio Peccei le invitaran a ir al Kremlin, pero también le invitaron a ir a la Casa Blanca. Y a partir de ahí, él se dio cuenta que tendrían que contribuir a encontrar un nuevo modelo de desarrollo humano que integrara a los otros pueblos, no solo a las economías avanzadas. Y un nuevo de desarrollo que permitiera que la humanidad pudiera tomar decisiones rápidas en un proceso de gobernabilidad, no de gobernanza, no de aplicar los protocolos, sino tener capacidad para enfrentar encrucijadas y encontrar la salida, a sabiendas de que podría haber equivocaciones. Y por eso la frase, no sé si José Alberto sigue o se ha ido, la frase que José Alberto y Joan Hortalà han recordado de que el éxito ayuda a los que se atreven a decidir y, sin embargo, no ayuda mucho a los que piensan qué cosas habría que hacer, hace tan fundamental figuras como las de José Ramón. Porque José Ramón tiene la gran ventaja y al mismo tiempo el gran reto, y de ahí, Carmen, yo sé que tú y yo hablamos el día que yo fue el último día que le vi físicamente,
Isidro Fainé se empeñó en que teníamos que hacer un homenaje presencial a Ricardo Díaz Horleiner. Y la bondad de Antonio Valero y el compromiso de José Ramón hizo que ambos vinieseis a una sesión en el Caixa Forum Madrid, en una sala inmensa que estábamos muy separados, y donde María Teresa Mendizábal apareció en un momento en que se le había muerto un hermano, se había muerto una sobrina, había un cuñado que también estaba a punto de morirse y habían muerto algunas personas de un instituto que ha mantenido vivo María Teresa hasta su muerte y que ahora supongo que seguirá, que es el Instituto de Pensamiento Contemporáneo al cual suele asistir la reina Sofía. Ella estaba verdaderamente apenada. Pero José Ramón me dijo, cuando llegasteis, que llegabais muy fatigados, que él se veía obligado a venir. Porque ese encargo del ministro de hacer la Universidad Autónoma de Madrid fue un encargo mucho más revolucionario, y en esa sesión lo recordamos porque la Ley General de Educación de 1970 fue un anticipo de 5 años a la transición que se produce a la muerte del general Franco. Lo que supuso de revolucionario la constitución de las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona todavía no lo hemos valorado. Lo que supuso aquellas leyes anticipatorias de que teníamos que ir a un modelo de educación diferente, nadie lo ha glosado. Pero sin ellas el país no hubiera sido como fue. Ni hubiera sido como fue los riesgos que corrió la presidencia de Adolfo Suárez. José Ramón incluso en aquellos años donde todos ahora hablamos de los pactos de la Moncloa y creemos que aquello fue coser y cantar, no fue así. O sea, yo recuerdo haber tenido la suerte de participar en algunas negociaciones y no era sencillo, no era nada sencillo. Había montones de fuerzas que no estaban por encontrar una salida que aunase la evolución política hacia un modelo democrático y al mismo tiempo compromisos sociales y de desarrollo económico que no se habían visto hasta entonces. Había sí ya sustratos donde habían participado, y lo habéis citado vosotros, gentes como Fabián Estapé, como Velarde, que ha muerto hace poco, hace unos días, y el propio José Ramón. Y esta gente sabía que había que ir a un nuevo modelo económico, pero había miles de tensiones que lo impedían. En esos años se gestó el capítulo español del Club de Roma. Y en esos años en que José Ramón estaba en Moncloa, Adolfo Suárez, inducido por el tema de que había un informe de los límites al crecimiento, creó el Instituto Nacional de Prospectiva. Y la primera cosa que hace el Instituto Nacional de Prospectiva es crear, el instituto se crea en septiembre-octubre de 1976 y en diciembre se firma el acta de constitución del capítulo español del Club de Roma. Y en el 77 José Ramón entra en la Junta Directiva del Club de Roma. A María Teresa Mendizábal la nombran en el 84. Pero ayer cuando lo comentábamos, decíamos, es que en el 76 todavía no se nombraba a mujeres directivas. Cuando le hemos hecho el homenaje a María Teresa, salió a relucir lo que sufrió María Teresa para mantenerse en algunos puestos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero debido a aquella acción del Instituto Nacional de Prospectiva, el capítulo español del Club de Roma sigue teniendo su sede social, pásmense, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo, que conozco a la actual directora del Consejo, le preguntaré a ver si buscan en los archivos, a ver si tienen alguna referencia de que eso sea así, porque nosotros lo seguimos poniendo y luego ponemos un domicilio, por así decirlo, para el día a día en la calle Fuencarral, que es mucho menos ambicioso que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero Jesús Ramón se dedicó desde el primer momento en el capítulo a impulsar cosas que iban más allá del medio ambiente y de preocuparse por los recursos naturales. También es cierto que en aquella época no había la preocupación por los recursos naturales en general, solo había una preocupación por el petróleo, porque coincidió la creación del capítulo justo con la crisis del petróleo que había asolado a los países centrales en los comienzos de los años 70.
A partir de entonces, José Ramón ha sido un miembro distinguidísimo de su junta directiva. Y yo les puedo decir, yo entré en la junta directiva en el año 93 y Isidro Fainé asumió la presidencia en el año 2001. A mí me sorprendía al principio, en esta etapa ya de Isidro Fainé como presidente, cómo le dedicaba a José Ramón, le daba a José Ramón siempre la palabra. La primera. Al principio pensé, cuando sabía que había sido alumno de él, que era la lealtad del alumno hacia el profesor. Y entonces le dejaba hablar, pero luego me di cuenta que no. El problema de José Ramón no era que fuera alumno, que tuviera como alumno al presidente de este capítulo. Era que José Ramón decía cosas que no le decían a él los economistas de los servicios de estudios y que tampoco se suelen escribir en la Harvard Business Review. Decía otras cosas. Y yo recuerdo que en la crisis del 2009-2010, cuando el mundo se caía a pedazos, o ya en 2011 o 2012, cuando no se sabía qué iba a ser de este país, y ahora sentiría lo mismo si pusiéramos encima de la mesa en una reunión de junta directiva, es que estas cosas apocalípticas que nos dicen de nuestra España actual, estoy seguro que José Ramón tendría dos antídotos. Uno, su firme europeísmo. José Ramón a mí me recordaba, cuando hacía estas cosas, a mi director de ingeniería en Telefónica, allá por los años 70. Nosotros teníamos la obligación, como esa ingeniería, de planificar el desarrollo de la red y al mismo tiempo de normalizar los equipos que comprábamos, porque Internet es otra cosa, no tenía nada que ver con las telecomunicaciones de las sociedades industriales. En esas telecomunicaciones todo estaba normalizado. Y sin embargo hay un libro de uno de los creadores de Internet que se titula «Y Dios creó a Internet», que dice: en las primeras conversaciones decidimos una cosa muy clara, que tendríamos que hacer lo contrario que las telefónicas, tener protocolos abiertos y no normalizar nada. Pero en aquellos momentos de normalizar, el director de ingeniería decía: nuestra función acabará el día que entremos en la Unión Europea, porque la Unión Europea normalizará todo. Los burócratas de Centro Europa nos darán el trabajo hecho. Y José Ramón, cuando a veces había, porque tenemos varios miembros en la Junta bastante apocalípticos, que ven males por todos los lados, José Ramón era la serenidad. Decía: no hay que preocuparse. Europa, con sus directivas, encauzará los problemas, con sus reglamentos fiscales, con sus preocupaciones por el déficit de los países, que ahora se ha aligerado por la situación de Ucrania y la pandemia. Será un momento donde, de alguna manera, nos dirán qué hay que hacer y no nos preocupemos. Y luego añadía una cosa que yo creo que eso era maldad, Carmen, me vas a permitir que la cuente. Decía: bueno, en definitiva, nosotros tenemos solo que preocuparnos de una cosa: cómo está la prima de riesgo italiana respecto a la española. Y decía: porque si la prima de riesgo italiana es más alta que la nuestra, no hay preocupación alguna. Alemania y Francia siempre acudirán a salvar a Italia. Lo malo es que nuestra prima de riesgo sea mucho mayor que la italiana, porque a nosotros no nos vendrán a salvar. Entonces hay que vigilar la prima de riesgo. En cuanto tengamos un control de la prima de riesgo, podemos estar tranquilos. Eso es por la tranquilidad con que algunos viven ahora, porque Italia es cierto que tiene una deuda más financiada internamente que la que tenemos nosotros, pero su prima de riesgo está bastante más tocada que la nuestra. Y nosotros pasamos por unos buenos chicos, que hombre, hacemos alguna travesura, pero podemos tirar para adelante. Pero José Ramón se preocupaba, y eso lo ha contado muy bien Antonio, tenía una preocupación de alguna manera por la innovación, tenía una preocupación tremenda por la educación y tenía una preocupación tremenda por la productividad y la competitividad. Y tenía un verdadero temor a que estas nuevas sociedades hagan que las gentes crean que todo está hecho y que no tenemos muchas más cosas que hacer. Él era partidario de estar innovando permanentemente. Él estaba
yo esto lo he descubierto ahora cuando en su muerte he mirado sus obituarios y he leído más cosas sobre él. Yo no creía que tuviera tanta experiencia en un tema que fue una preocupación central del Club de Roma allá por los años 90 y comienzos de este siglo. Y eran los procesos urbanos. Y tampoco sabía que él había estado en la redacción de la primera ley del suelo de España. Ni que él había tenido, y yo en eso, Ángel, creía que el bioebro era una gran innovación hasta que he descubierto que él había trabajado en el Plan General de Madrid, en el Plan General de Zaragoza, que había estudiado la cuenca del Duero y que había participado activamente en procesos de desarrollo regional que yo no suponía. La verdad es que José Ramón nos sorprendía siempre porque descubrías que sabía de eso, había participado, había escrito un artículo hace años, conocía a no sé quién. Era como un pozo inmenso de sabiduría, de sagacidad y de tranquilidad. Generaba serenidad, porque a veces en las juntas él marcaba un poco la pauta y era muy difícil decir que todo el mundo se estaba cayendo cuando José Ramón decía, bueno, estamos mal, pero podíamos estar peor. Yo quisiera simplemente añadir una cosa. Aun estando mal, y tú recuerdas, Carmen, que hace 3 años me llamasteis y me pedí que me mandáis una carta a Maragatería, porque tenía una preocupación que algunos empezamos a tener, y acabo ya, Antonio, acabo ya. Tú date cuenta, tú eres consciente de que a mí Isidro Fainé no me deja hablar en las juntas. O sea, lo sabes, nunca me da la palabra, habláis todos menos yo. O sea, yo me tengo que un poco salirme del guión en estos casos, pero acabo ya. Simplemente contar esta anécdota. El Club de Roma actual está viviendo un mundo, por así decirlo, que solo se preocupa, y esto, Antonio, espero que no lo cuente en el club para que no me echen. He descubierto que no me han cobrado la cuota de los 500 euros y he reclamado por qué no me la han cobrado y han dicho que han tenido tanto trabajo que me las van a cobrar las 2 juntas, pero yo creía que ya me habían echado. O sea, ya he hecho motivos en estos años para que me hubieran echado, pero resulta que, claro, el club solo tiene 2 preocupaciones, especialmente una. El tema de la transición ecológica. Y si puede enlazar con Bruselas, mucho mejor. Lo malo es que Bruselas está ahora un poco desnortada y entonces admite lo del hidrógeno rosa o admite lo de las minas de carbón, admite cosas que Bruselas, esto de Ucrania, la ha desconcertado un poco. Y entonces, claro, el club también está un tanto desconcertado. Pero tienen la tentación de convertirse en un think tank y en dar recetas. Y el club tiene que ser, sobre todo, un club para el diálogo, para la controversia, para pensar temas diversos y para ver las interrelaciones entre ellos. Y José Ramón me mandó una carta a Maragatería quejándose porque le habían pedido que tuviera que informar al club. El club es una no organización. Está mucho más desorganizado que el capítulo español del Club de Roma, que ya está bastante. Y que solo la presencia de don Isidro Fainé y sus posiciones más o menos estructuradas hacen que parezcamos que estamos más organizados. Pero fundamentalmente nosotros somos una no organización de personas que nos preocupamos por el desarrollo humano y por la gobernabilidad de estos asuntos. El problema es que se nos ha ido José Ramón. Hemos perdido la serenidad, hemos perdido esa visión a largo plazo, ese intento de estar innovando y toda una experiencia de una persona que ha estado comprometida con su sociedad y que al mismo tiempo no se ha desentendido ni de su familia ni de sus amigos. A él, José Ramón, te vamos a echar mucho en falta. Y yo voy a echar mucho en falta esas llamadas que a veces me hacía Carmen, con gran dificultad ya en el habla de él, y vamos a echar en falta esas sesiones en Zoom donde tratabais de conectaros y donde discutíais y llamabais a Óscar, que era nuestro informático, para que aquello se arreglase, pero que eran absolutamente entrañables y nosotros os tenemos que agradecer la confianza y la familiaridad con que habéis vivido esos momentos donde es muy difícil participar en un Zoom cuando has tenido una vida tan personal, tan relacionada con tanta gente, con tanto cariño y con tanta lealtad como ha sido la de José Ramón. Muchísimas gracias, José Ramón, y muchísimas gracias porque nos vas a seguir cuidando allá donde estés.
aunque también sería bueno que no te juntes con María Teresa Mendizábal, que tenía una visión algo más negativa que tú en estos últimos tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Como siempre, utiliza el tiempo que quiere. Pero bueno, luego lo pagará, como nos pasemos. Sí, por favor. Nuestro último orador es justamente su hijo, en nombre de su familia. Es importante porque él no ha querido más que decir, le pedimos, danos un pequeño resumen de tu vida. Dice, hijo, representante de la familia, punto. Eso significa el amor que le tenéis todos a José Ramón. Carlos, es tu tiempo. Muchas gracias. Quería empezar agradeciendo a todos vosotros, a la sección española del Club de Roma, al capítulo en particular, al Grupo Aragonés del capítulo español, disculpadme, a la Fundación La Caixa y aprovecho porque veo que hay gente de Foros de la Concordia, o sea que también, por esta oportunidad. Lo primero que quisiera, para honrar la memoria de mi padre, lo primero que quiero decir es que me sorprende que me hayáis elegido a mí como representante de la familia, porque mis hermanas que están aquí presentes están igualmente capacitadas que yo para dar una imagen o transmitir la imagen personal como persona de mi padre, pero intentaré hacerlo lo más posible, daré mi punto de vista subjetivo, intentaré hacerlo mencionando los rasgos o los momentos que a mí me parecen, según mi experiencia, más significativos o más llamativos de mi padre. A lo mejor no son los mismos que los vuestros, vuestras opiniones pueden diferir de la mía. Intentaré ilustrarlo con alguna anécdota personal y espero que sea suficiente para daros la imagen, o sea, transmitiros la imagen que yo tengo de mi padre, que desde que me habéis pedido que diga estas palabras me ronda la cabeza. En primer lugar, mi padre nació, como ya se ha dicho, en Alcañiz, en el 32, en un momento muy duro de la vida española. Se quedó huérfano de padre también muy joven y vivió una posguerra durísima. Lo que me choca de todo esto es que nunca jamás a mí personalmente me hizo partícipe de ese sufrimiento, de esos años duros. Siempre, yo creo que por un afán de protección nunca quiso hablar de ello conmigo. No sé si con mis hermanas o su mujer algo les dijo. Me choca porque mi padre, aunque es una persona que a nivel personal no se abre mucho, por lo menos al principio de su vida, no se abría mucho, era muy, no sé si tímido o pudoroso, pero sus emociones no las compartía fácilmente. Sin embargo, él tenía una vocación de generosidad y de afabilidad y de amor hacia el prójimo, sobre todo empezando, por supuesto, por su familia, pero que luego se traslucía en su actitud hacia sus alumnos. Más tarde, también en política, hacia esa obligación que él sentía por hacer algo por gente que no conocía, pero que eran los españoles, que él pensaba que tenían derecho a una vida mejor, a una democracia, a unos derechos. Y al final también por bueno, voy a decir sacrificio e inversión, pero cuando él mete todo su empeño en volver a su tierra natal, empezar una vida nueva, hacer algo por su pueblo, montar una empresa agrícola, ayudar a la gente localmente, eso para mí me resulta un poco conflictivo, ¿no? El padre que yo conozco encerrado y luego el padre después que se abre, ¿no? Hacia los demás en cada una de las etapas de su vida.
es un hombre de familia, o sea, eso ya se ha dicho. No voy a repetir, ni tampoco es el momento quizás de decir, bueno, pues si mi madre sabe que le quiso muchísimo, estaba absolutamente enamorada de ella. Un matrimonio que duró, ¿cuánto? 60 años casi. Sus hijas y yo también sentimos este cariño. De una forma ecuánime. Yo creo que no tenía un gran preferido, una gran preferida. Siempre quiso a los tres, yo creo que por igual. A lo largo de su vida ayudó muchísimo a sus hermanas, por supuesto, a instalarse en Madrid y a su madre, en primer lugar, como prioridad. Nunca le faltó de nada por su parte. Ayudó incluso a sus cuñados, tanto de su hermana Dolores como de su hermana Purita, como de Marichel, la hermana de mi madre. Siempre estaba ahí para bueno, pues, ofrecer un trabajo o ayudarles en un proyecto. Un hombre de familia, repito. Cuando nos casamos nosotros, sus hijos, pues no decía más que parabienes de sus cuñados y de su yerno, perdón, y de su nuera. A Manolo le parecía un hombre muy respetable, un gran ingeniero, que cuidaba muy bien de Berta. A Javier, un grandísimo padre, que en los últimos años de su vida de mi padre, quiero decir, estuvo muy cariñoso con él y con mamá, muy cariñoso, les estuvo cuidando muchísimo. A mi mujer siempre le decía que la quería como una hija y sobre todo por lo que me tenía que aguantar. Era un hombre que efectivamente al final de su vida se abría muchísimo más y empezó a aceptar muchísimo mejor toda su vida interior, que yo creo que él frenaba mucho, ¿no? El padre que yo conocí pasó, en mi opinión, por su vida momentos muy críticos en el sentido de cambios, ¿no? En la primera parte de su vida, aparte de todo lo que tuvo que estudiar y trabajar como un loco para conseguir por becas, todo lo que llegó a... Perdonadme. Todo lo que llegó a conseguir él solo por sus propios méritos. Era un hombre que se dedicaba, yo creo que su primera inclinación fue la investigación. Le gustaba muchísimo estudiar, le gustaba muchísimo escribir, le gustaba muchísimo investigar. Creo que la parte de la London School of Economics y la parte de Stanford y todo el trabajo que hacía para el think tank de Resources for the Future, a él le llenaba muchísimo y tuvo la tentación de quedarse en Estados Unidos y labrarse ahí su carrera académica, profesional, y porque él se veía con capacidad y a él también le veían con capacidad. Y, de hecho, todas las becas que consiguió fue gracias al apoyo de toda la inteligencia neoyorquina y de Estados Unidos, todo el mundo académico. Y ahí es algo que yo todavía no he entendido muy bien, la decisión de volverse a España, habida cuenta de esta vocación. Pero claro, es que luego él desarrolló, o la tenía interna, también esa faceta de docente, que le gustaba también mucho. Tenía la oportunidad de desarrollarla, después de hacer el doctorado y de sacar la cátedra, de desarrollar la Universidad Autónoma de España sus ideas académicas. Probablemente también influyó un poco, a lo mejor, mamá, que quisiera volver a España. En fin, no sé. Se abre una nueva etapa en la que yo a mi padre le veía más a menudo, porque como docente tenía un horario más flexible, estaba más en casa y además venían muchos amigos suyos, profesores, los Tamames, los Santillana, los Lorca, los Vergara, y que eran muy divertidos. Y yo me acuerdo que esa época me lo pasaba muy bien con ellos.
Cuando íbamos de vacaciones al sur, a Málaga, cerca de Fuengirola, me acuerdo que las vacaciones duraban 2 meses, que era impresionante, 2 meses con mi padre. Entonces, claro, por las mañanas íbamos a la playa, nadábamos, nos pasamos el día con nuestros amigos, que por cierto, uno de los americanos de la época de Estados Unidos se hizo una casa al lado nuestra, Charles Hart, y al lado también estaba Quique Lamata, que es el antiguo presidente de Cruz Roja Internacional, y que luego coincidió en el PP con él. Y desde entonces, pues bregábamos juntos y nos lo pasábamos fenomenal, ¿no? Todo el día. Y luego por la tarde, después de comer, la siesta era sagrada, no se le podía molestar, me acuerdo perfectamente, y luego a escribir, como un loco, hasta las tantas. Y luego, si teníamos invitados, que solíamos tener, pues fiesta, o sea, cena, copas y tal. Era un momento dorado para mí como hijo, la verdad. Es un momento en el que, bueno, me llevó a la facultad alguna vez. Me hizo gracia porque una vez me llevó, no sé, yo le dije en algún momento que quería estudiar económicas y me dijo, te voy a enseñar lo que es una clase de económicas. Y me llevó a una clase de quinto y bueno, todo el mundo estaba súper atento, hacían preguntas muy sopesadas, muy serias, todo el mundo estaba, bueno, pues completamente involucrado, ¿no?, con su discurso. Eran pocos, una veintena, bueno. Y luego, al terminar la clase, me preguntó, ¿qué te ha parecido? Y digo, pues bien, ¿no? Muy bien, muy interesante y tal. ¿Te has enterado de algo? Dijo, no de nada, no me he enterado de nada. Y dice, ¿a ti qué te parece más fácil que yo dar clase a una clase? Porque él también daba clase a los de primero, daba a los de quinto y a los de primero en ese año. Y me dijo, ¿qué te parece más difícil, dar a los de primero o a los de quinto? Y entonces yo le dije, hombre, tiene que ser más difícil los de quinto, ¿no?, porque la materia es más complicada. Y me dice, no, es más difícil dar clase a los de primero, porque están menos motivados, porque son más jóvenes, porque son menos maduros, porque hay que sacar de dentro su interés, que no todos lo llevan, y porque hay muchísimos más en clase, ¿no? Cuando fui a la facultad a estudiar en la Autónoma de Económicas, me di cuenta perfecta de lo que quería decir. No sé, fue para mí, yo creo, una época muy bonita con mi padre como profesor. Además, en esa época publicaba muchos libros y montó un proyecto con otro profesor de econometría en el que participé, en fin. Marta también, si no recuerdo mal. Bueno, después abrió la etapa de, digamos, no exactamente, pero casi justo después, la parte política, ¿no? O sea, la vida política de mi padre en casa fue completamente lo contrario, no se le veía el pelo, nunca estaba en casa. Los amigos de política no eran tan divertidos como los profesores, eran más serios, eran más, sí, serios, aburridos. Eran grandes personajes de la política. Pasaba por casa, pues desde Reda de Miñón a Osorio, a Carlos Revilla, a Lamana, a Teresa Mendizábal, por supuesto. Pero bueno, no sé, yo le veía menos. Era una época para mí más difícil, yo era adolescente. Me acuerdo que me llevó alguna vez a hacer alguna campaña política, en el 77, me llevó a Teruel a hacer la campaña. Me pareció bastante duro hacer una campaña electoral, yo tenía 13 años o 14. Una vez me acuerdo que se nos acercó en un pueblo de Teruel un individuo que era subinspector de policía, que le ofreció sus servicios para, si teníamos algún problema, le podía intervenir él con alguna persona, no sé qué, si había que doblar alguna voluntad, y que él se prestaba y tal. Y dije, uy, qué bien, papá, ¿no? O sea, un tío que nos ayuda y parece que tiene mano y tal. Bueno, pues él dijo, no, ese tipo de personas, Carlos, ni te acerques. Son malas personas, no quiero saber nada de ellas. Yo me quedé bastante sorprendido por mi falta de criterio, ¿no? y por su capacidad de tratar a las personas. Eso siempre le ha acompañado. Otra cosa que me gustaría decir es que por aquel entonces tuve un accidente muy grave de coche, casi se muere.
nosotros lo pasamos muy mal y sobrevivió. El coche destrozado, a él no le pasó nada y desde entonces, pues yo no sé si fue otra persona, pero desde luego revivió ese día. Era un hombre que era, vosotros lo conocéis, era una persona muy intransigente con ciertas conductas, una persona muy honrada, muy justo. Eso le acarreó algunos problemas en política, por donde pasaba. Bueno, ya sabéis que rompió la disciplina de voto cuando estuvo en UCD, se tuvo que marchar, pero no se achantó, ni ante Suárez, ni después más tarde en el PP tampoco se achantó creo que fue Abel Matutes, con el que tuvo sus diferencias. Y luego incluso en el CDS, pues él seguía siendo un hombre de principios. Yo le dije, cuando le echaron por primera, o sea, cuando se fue el de UCD, le dije, muy bien, papá, me parece que has hecho bien, eso es tener principios y tal. Y él, fíjate, a mí me chocó, también otro momento que me chocó mi padre fue que me dijo, mira, Carlos, hay que ser un hombre de principios, pero también hay que ser un hombre de finales. Y claro, yo era idealista, era un chaval y adolescente y me hizo polvo porque no entendía muy bien lo que significaba eso. No sé si se estaba burlando con esa sorna aragonesa tan típica suya o si era verdad lo que me contaba. Después, con el tiempo, he entendido, creo, un poco mejor lo que quería decir. Pero él siguió luchando por sus principios de una forma sólida y sin transigir. O sea, que creo que era más bien broma cuando me lo comentó. ¿Qué os puedo contar? Después del padre político viene el padre agricultor. Él se retira, vuelve a su tierra, de donde salió. Eso también me llama la atención, el transcurso, el viaje físico, pero también conceptual que hace él de salir del Bajo Aragón a Madrid, a Zaragoza, a Madrid, a Londres, a Washington, Nueva York, a Brasil, porque estuvo en Río de Janeiro, impulsando en el Brasil de los generales, impulsando la capital Brasilia, hizo un plan de urbanismo para ahí, estuvo también en Caracas, evidentemente, estuvo en California, y luego vuelve a Madrid y vuelve a su tierra. Es un viaje importante. O sea, no es, y en su tierra él se reencuentra, yo creo, es feliz, está contento, se mete en los Foros de la Concordia, se mete en el Club de Roma, se mete en el IBEX también, se mete en todo lo que puede en la Confederación Hidrográfica del Ebro y se pone a hacer cosas y luego encima arriesga todo su patrimonio y se pone a hacer una granja en Alcañiz, en su pueblo natal. No es a los 70 años, además. O sea, no es un joven arriesgándolo todo a una carta y tiene todo el mundo, toda la vida por delante para recuperar. Es un hombre al final de su vida donde tomó una posición fundamental, vital. En fin, no sé, es difícil de asimilar para mí. Bueno, la finca le va bien al principio, al final no funciona, bueno, por muchos motivos. ¿Qué vamos a hacer? Es verdad que en los últimos años de su vida eso le trajo muchos disgustos y le minó la salud muchísimo. Desgraciadamente no se pudo recuperar, yo creo, de eso, pero tuvo una etapa que le gustó mucho, que era... él tenía un miedo, yo creo... Él tenía un miedo más grande, vamos, tenía un miedo muy grande, que era, yo lo interpreto así, que era lo que yo puedo llamar la muerte intelectual. Él no podía estarse quieto, tenía que hacer cosas, tenía que pensar, tenía que escribir, tenía que leer, todos los días además, pero todos los días, todos. Da igual si estaba enfermo, da igual si era joven o mayor o si estaba en donde estuviese, todos los días tenía que hacerlo. Y cuando se retiró, pues no se retiró. Y me acuerdo un día que ya no podía irse a las reuniones del IBEX en Madrid, porque ya no podían, físicamente no le daba el cuerpo, y tuvo que renunciar a ello, desgraciadamente, y a mí me decía que estaba desesperado, que no podía, porque él notaba que ya no daba lo que él quería, ¿no? de sí.
Yo creo que lo de la muerte intelectual era algo que le pesaba. Y cuando tuvo el ictus y no podía comunicarse como él quería, eso también le pesaba muchísimo, muchísimo. Porque su cerebro funcionaba igual. Lo que pasa es que no era capaz de transmitirlo. Entonces, claro, eso lo debió pasar fatal. Tanto para expresarse como para comprender lo que le decían. En fin. ¿Qué puedo decir? Era mi padre, o sea, solo veo las cosas buenas probablemente de él. Lo que no quería tampoco era caer en el recurso de la elegía o del panegírico, que es muy fácil. Evidentemente mi padre tenía muchísimas cualidades, muchísimas. Era sobre todo una persona muy humana, muy afable, muy cariñoso, muy generoso, con un sentido de la justicia muy desarrollado y, por supuesto, una mente pues eso, prodigiosa. O sea, pero bueno, en fin, también tenía defectos, como todos nosotros, muchos, pequeños y grandes. Lo que pasa es que yo, si me pongo a pensar, yo no recuerdo ninguno. Muchas gracias. Habéis visto un gran hombre, ¿verdad? A mí me encantaría que Aragón lo recordara. Los alcañizanos tenéis una deuda con José Ramón. Y lo mismo que podría ser es que dedicaréis una calle o una plaza. Y en Aragón, a través de un amigo, yo le he dicho hoy a Lambán, a través de esa persona que íbamos a hacer un homenaje. Pero no te oyen. No somos gente que reconoce los valores. Así que yo creo que vale la pena porque esto queda grabado y con el tiempo nos daremos cuenta de la gran figura que fue. Muchas gracias a todos porque habéis hecho un esfuerzo enorme. Y bueno, pues lo recordaremos siempre. Querida Carmen, sobre todo a ti. Venga. Gracias.